Buenas tardes, estimados. Damos inicio a una nueva cápsula de tutoría procesal civil. Hoy revisaremos el juicio ejecutivo de las obligaciones de no hacer. Es el procedimiento que se utiliza cuando existe una obligación que consta en un título ejecutivo que sea de no hacer, es decir, cuando la prestación del deudor consiste meramente en una abstención. En cuanto a los requisitos de la acción ejecutiva de la obligación de no hacer, tenemos que dejar claro que básicamente son los mismos estudiados respecto de los juicios ejecutivos de obligaciones de dar y de hacer, pero aquí la obligación en vez de ser líquida o determinada, como en estos juicios, debe ser susceptible de convertirse en la obligación de destruir la obra hecha, constando del título que la destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en mira al contratar y que ese objeto no puede obtenerse por otro medio. Esto de acuerdo al artículo 544 del Código de Procedimiento Civil, artículo que hace referencia a la aplicación de las normas generales respecto a las obligaciones de no hacer y que nos indica lo siguiente. Las disposiciones que preceden se aplicarán también a la obligación de no hacer, cuando se convierta en la de destruir la obra hecha, con tal que el título en que se apoye consigne de un modo expreso todas las circunstancias requeridas por el inciso segundo del artículo 1555 del Código Civil y no pueda tener aplicación el inciso tercero del mismo artículo. En el caso en que tenga aplicación este último inciso, se procederá en forma de incidente. Así las cosas, el juicio también tiene dos cuadernos que los otros casos, que el caso del juicio ejecutivo de las obligaciones de dar y el juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer. Estos cuadernos son el cuaderno principal o ejecutivo, en lo relativo a la obligación y a las excepciones, y por su parte también tiene el cuaderno de apremio. El aspecto compulsivo, es decir, la forma de actuar en contra del deudor para que él cumpla la obligación, se materializa en este segundo cuaderno. En cuanto a las normas que lo rigen, infringida una obligación de no hacer, se tendrá que determinar si se puede o no destruir la obra hecha en contra de esta obligación, de acuerdo al artículo 1555 del Código Civil. Lo cierto es que el artículo 1555 del Código Civil nos indica lo siguiente. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne. Eso es lo que nos indica el artículo 1555 del Código Civil, el cual en resumidas palabras es básicamente lo siguiente. Si no se puede destruir, la obligación va a tener que convertirse en el pago de los perjuicios por parte del deudor. A contrario sensu, si se puede destruir, en este caso, va a ser preciso distinguir si la destrucción es necesaria o no. Luego tenemos la situación si la destrucción es necesaria, de que se desprende del numeral anterior. Y si la destrucción lo es, el deudor será obligado a efectuarla o el acreedor va a estar autorizado para hacerlo a expensas del deudor, utilizando las normas del juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer, salvo que se pueda cumplir la obligación por otros medios, lo que se tramita como incidente de acuerdo al artículo 544 del CPC. El acreedor también puede solicitar apremios en contra del deudor, al igual que en el juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer.
Por último, respecto a la hipótesis que nos indica el artículo 1555 en su última parte, si la destrucción no es necesaria, va a corresponder solamente el pago de los perjuicios.